Muy buenas tardes, un fuerte abrazo y bienvenidos. Miércoles 17 de septiembre en El Salvador es la 1:08 y estamos listos para arrancar. Vamos a entrarle ahora a un tema que desde hace días hemos querido explorarlo porque es una ley nueva, aunque es una ley que manda observaciones el gobierno central, es una ley nueva que se aprueba y que ha generado una serie de preocupaciones y alertas en el plano económico. Tiene que ver con bancos, tiene que ver con cooperativas, tiene que ver con los depósitos y tiene que ver con nuevas reglas, donde le dejan más espacio y más control, más, digamos, más poder de decisión a un gobierno que prácticamente sigue concentrando las decisiones de todo tipo de escenarios. Ahora también esta ley abre la puerta para que pueda ser, digamos, para que se puedan abordar agendas desde el enfoque público del gobierno central en la banca que actualmente opera en el país. Vamos a abordar sobre estos temas. También hay unos temas que quiero compartirles y que por supuesto los vamos a tocar al final de la plática que tenemos ahora con nuestro invitado. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, a Juan José Ortiz, que ya está con nosotros y con quien vamos a conversar sobre este tema se llama la ley especial, ¿cómo se llama la ley? La ley especial de estabilidad financiera, ¿cierto? Sí, así es. Así es. Juan José, bienvenido. Buenas tardes, Fran. Gusto de saludarte. Un placer a todas las personas que nos sintonizan esta hora, pues, y bueno, aquí estamos para hablar de un tema bastante técnico, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que todas las personas entiendan lo que se aprobó la semana anterior. Y la lógica es que, vamos a ver, el punto es si los que usamos el sistema bancario nos vemos en algún tipo de amenaza. Por ejemplo, la que han enfrentado ustedes como afectados de COSAVI. ¿Es posible o no es posible? ¿Qué está pasando? Ese tipo de cosas son las que vamos a ver. Quiero darles la bienvenida, y por supuesto todos ustedes que ya se van conectando y que van a poder conversar con nosotros durante el programa. Pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y por supuesto que, que platiquen con nosotros, conversen, mándenos sus dudas, sus preguntas, sus aportes, sus comentarios, sus reacciones. Vamos también a pedirle a Juan José su opinión, su valoración sobre el discurso del presidente. Esto que se habla ahora de que somos de verdad un país independiente y que somos un modelo que no le copia nada a nadie. Vamos a ver qué dice Juan José Ortiz sobre estas cosas también. Bueno, arrancamos, Juan José. Vamos a ver, esta ley se aprueba, creo que fue el 11 o el 12 de septiembre, después de que Capres envía algunas modificaciones a la Asamblea Legislativa. Hay que decir que la ley se aprueba sin discusión, sin haber pasado por ninguna comisión. Una vez más se utiliza el método de dispensa de trámites y sin más se dan los votos, se aprieta el botón para dejar abierto y eso también genera un poco más duda y más preocupación porque no se conocían los detalles de, digamos, los elementos que incorpora esta nueva ley. En general, ¿de qué se trata y qué es el escenario que está allanando el gobierno con esta nueva ley, Juan José? Bueno, mira, en primer lugar, decir que la ley se llama Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos. Esta ley fue aprobada a finales de noviembre del año pasado y era parte de un conjunto de leyes que fueron aprobadas o modificadas precisamente por la crisis que estaba pasando el sistema financiero cooperativo y particularmente pues el caso de COSAVI, que era la punta del iceberg de toda la crisis
que ya al día de hoy más de una docena de cooperativas enfrentan. Al principio, pues yo, cuando esta ley se aprobó, yo era claro en señalar, ¿verdad?, que el gobierno lo que pretendía era darle facultades al Banco Central de Reserva y a la superintendencia del sistema financiero para intervenir todo el sistema financiero cooperativo, dado Ujú. que por ley, pues era el INSAFOCO quien tenía la facultad para intervenir en problemas, ¿verdad?, de todo tipo que se presentaran en el sistema financiero cooperativo. Al final, pues, fíjate que aquí pasan cosas bien interesantes. Como te decía yo en noviembre, esta ley era para facultar al Banco Central de Reserva y a la superintendencia para intervenir cualquier cooperativo. Y en términos general, todo el sistema financiero cooperativo, no solo los bancos cooperativos. Sin embargo, con la reforma que fue aprobada esta semana anterior, a partir de las observaciones que mandan Nayib Bukele, esta ley se ha convertido ahora en una ley de salvataje para salvar al mismo gobierno de la grave crisis financiera en la que se encuentra el país por culpa del mismo gobierno. Ujú. Voy a empezar a explicarte así en cosas muy sencillas, Frank, cómo es que hemos llegado a la grave crisis del sistema financiero que tenemos en este momento. Ujú. Bueno, quizás en primer lugar decir, ¿verdad?, que muchos periódicos escribían en sus titulares algunas frases como la siguiente: gobierno podrá usar fondos públicos en resolver crisis bancarias. Fíjate que los verbos juegan un papel importante aquí. Gobierno podrá usar fondos públicos para resolver crisis bancarias. Quizás lo primero que hay que decir es que desde el 2021 todo el sistema financiero en su conjunto está en un grave problema de crisis de liquidez. Y vamos a empezar a explicar por qué. Todos recordarán pues que entre 2020 y 2021 vino el tema de la pandemia. Normalmente, ¿verdad? Hasta antes de que este gobierno ingresara, pues todos los gobiernos anteriores han utilizado a la banca privada para financiar deuda de corto plazo, es decir, para obtener recursos de la banca para el funcionamiento del Estado. Eso lo han Ujú. hecho en su gran mayoría, pues casi todos los gobiernos, ¿verdad? No ha habido ningún solo gobierno en los últimos 40 años que no lo haya hecho. Sin embargo, a partir del 2021, el nivel de endeudamiento creció de una manera descomunal, precisamente por el tema de la pandemia, o por lo menos esa fue la excusa. El gobierno, ¿verdad? Tú recordarás en las cadenas nacionales, Nayib Bukele decía que no tenía ni un 5 partido por la mitad Sí, para enfrentar la pandemia. sí. Sin embargo, ¿verdad? Por ley, el gobierno obliga a la banca privada a prestar dinero, ¿verdad?, para atender las obligaciones del Estado. Ujú. Ahora, eso no sería un problema si eso fuera dinero de los accionistas, de los dueños de los bancos. Pero ese dinero que los bancos le prestan al gobierno es dinero tuyo, dinero mío, dinero de todos los salvadoreños que tenemos depósitos en la banca privada. Y fíjate qué interesante, ¿verdad? Aquí vamos a botar algunos mitos por lo que generó el caso COSAVI. Cuando el caso COSAVI estalló, muchas personas salieron corriendo a querer sacar su dinero del sistema financiero cooperativo y llevarlo a la banca privada, porque creen o todavía creían, incluso todavía creen, que la banca privada es más segura que el sistema financiero cooperativo. Ujú. Entonces, como te digo, la crisis comienza en 2021. El gobierno comienza a presionar a la banca a solicitar préstamos, deuda de corto plazo, lo que se llaman letras del tesoro y certificados del tesoro, letes y cetes, deuda que se paga anualmente. Sin embargo, a partir del 2021, la deuda ha ido creciendo y el gobierno no está pagando esa deuda. Lo que está solamente es pagando los intereses. Por ejemplo, Ujú. si tú eres gobierno y me prestas a mí, banco, 100 millones de dólares al 9%,
Al siguiente año yo tengo que incluir en el presupuesto general de la nación esa deuda y te tendría que pagar 109 millones de dólares. Los 100 millones que te presté más los 9% de interés. Sin embargo, a partir del 2021, eh, el gobierno ha dejado de pagar. Lo que está pagando son los intereses. Incluso, ¿verdad? Esta misma ley facilitó que la misma banca privada aceptara una reforma a la deuda de corto plazo y la extendieron para 7 años. Obviamente, pues la banca nunca pierde, ¿verdad? Se extiende para 7 años, ya no para un año, pero a una mayor tasa de interés. ¿Cuál ha sido el problema, Franklin? Que en el 2021, de todo el dinero que circula en el sistema financiero, la ley obliga a los bancos, ¿verdad?, a depositar el 20, 21, 22%, eso ha ido variando. Pongámosle que hasta 2021 era el 20% de todo el dinero que la banca capta, de todo el sistema financiero. La banca debe de guardar un 20% en el Banco Central de Reserva. Ese ¿Qué son dinero las sirve. reservas? Ese dinero es la reserva, es la garantía de depósitos precisamente para evitar una crisis financiera. ¿Qué sucedió en el 2021? Tanta fue la voracidad del gobierno por obtener recursos sobre pretexto de la pandemia, sobre pretexto de decir en cadenas nacionales que no se tenía un 5 partido por la mitad, que la misma Asamblea Legislativa bajó ese margen que en ese momento era del 22%, lo bajó al 11%. ¿Qué quiere decir eso? Liberó. Que a través de un decreto legislativo el Banco Central de Reserva liberó el 11% de esa reserva para dárselo a los bancos y que el gobierno siguiera prestándole dinero a la banca privada sobre pretexto de la pandemia. Desde ahí comienza la crisis. Ahora, ¿cómo es que hemos llegado a la situación final de crisis que tenemos? Bueno, comienza en el 21, se profundiza con bajar el 11% de los depósitos de garantía, pero el banco ya no podía seguirle prestando dinero al gobierno. Es decir, le prestó todo el dinero que tenía a disposición, más ese 11% de garantía de reserva, pero si los bancos seguían prestándole al gobierno, la banca podía colapsar. A eso se debe que en el 2022 el gobierno hizo la reforma de pensiones. En noviembre. Como ya no podía seguirle sacando más dinero a la banca, Abre. abren, ¿verdad? Otro frente, hacen la reforma de pensiones y Y comienzan a empieza. sacarle dinero a las pensiones. Tanta ha sido la voracidad de este gobierno, Franklin, que las pensiones hoy también ya están en crisis, igual que el sistema financiero. Y eso no lo digo yo, ¿verdad? Ahora lo dice el mismo Fondo Monetario Internacional, que ha puesto como condición para el préstamo de 1.400 millones de dólares hacer una reforma de pensiones en febrero del 2026, porque si Sí, no las pensiones van a colapsar en 2027. correcto. Sigamos el camino de esta crisis, Franklin. Crisis en el sistema financiero, porque el gobierno obliga a la banca a prestarle dinero. Bajan, Esto, Juan José, dime. solo pregunto, esto hablamos de los letes y CETES, ¿verdad? Sí, así es. Letes y CETES. Sí, Tenés deuda de corto plazo. el valor que es la deuda en letes y CETES. Bueno, mira, es bien difícil en este momento estimarlo, Estimar. ¿verdad? Pero pensaría, bueno, este gobierno ha elevado la deuda de este país casi al 90% de la deuda, es decir, de cada dólar que produce la economía, ya prácticamente este gobierno debe 90 centavos de cada Sí, dólar. sí. El dato exacto te lo quedo debiendo, Franklin, porque no esperaba que me preguntaras Y esto. entonces va de letes y CETES, baja la garantía, la reserva hasta el 11 o el 12% y libera. Y entonces deja en una condición complicada porque además no le pagan los bancos. Va. Así es, solo Y está ahora, pagando cuando los ya los intereses. bancos no le pueden prestar, entonces dice, metámosle la mano a las pensiones. Ahí Sí, nos hemos quedado. Las vaya. pensiones prácticamente
han llegado a una iliquidez ya, digamos. Sí, Y en ese bueno, es del la... dato de las pensiones ya casi, solo este Ujú, gobierno ha utilizado cerca de 11.000 millones de dólares del fondo de pensiones. Ese dato ujú. sí lo tengo en la mano, pues porque estoy Sí, permanentemente hablando del tema. Y lo sí, puedes comprobar con Patricio, ¿verdad? Que sí, también sí. conoce el tema. Bueno, pero Va, sigamos para que veamos todo cómo con hemos las llegado a pensiones. cómo hemos llegado a esta situación de esta aprobación de esta ley. ¿Sí? Va Bueno, bien, démosle. crisis en el sistema financiero. El gobierno obliga a la banca a prestarle dinero, solo paga los intereses, bajan el encaje al 11%, ese 11% de masa económica llega a la banca para seguirle prestando dinero al gobierno. Ujú, Como ya no pueden seguirle sacando dinero a la banca, se fueron a las pensiones. A las pensiones, como te digo, ya prácticamente le han sacado cerca de 11.000 millones de dólares. ujú, Entonces, como ya el fondo ha dicho que las pensiones también ya están en crisis, algún asesor le debe haber dicho al gobierno, caigámosle al sistema financiero cooperativo. Y aquí quiero detenerme con datos muy sencillos para que la gente nos entienda, Frank. De dale. todo el dinero que circula en el país, el 85% lo tiene la banca privada y el 15% el sistema financiero cooperativo. Ese 15% andará cerca de por los 15.000 millones de dólares. Entonces imagínate tú, la banca en crisis, las pensiones en crisis, 15.000 millones de dólares, pues te sirven aunque sea para los chicles, ¿verdad? Dice Juan José, aquí estoy revisando, el dato a septiembre de 2023, a septiembre de 2023, ahí no incluye intereses y todo eso, y la deuda, todo lo que se ha venido acumulando, ¿verdad? Porque en esa parte ya no sé qué detalles hay. Deletes y setes era de 2.710 millones. Sí, más o menos por ahí han dado. Ujú, Incluso la deuda total del país ya alcanza los cerca de 33.500 millones de dólares. ujú. Solo en deuda de corto plazo podría andar entre 2.000, 2.500, 2.700. Habría que actualizar los datos que no Sí, publica el Banco Central de Reserva. ajá. Vale, pero Vale. sigamos. Entonces, en el sistema financiero cooperativo había 15% de toda la masa monetaria que circula en el país. Qué casualidad que el sistema financiero cooperativo, aún con sus fallas, sus debilidades y sus problemas, había funcionado durante 60 años. Solo llega este gobierno y todo el sistema financiero colapsó, Ujú. porque hoy ya no solo es COSABI, ya estamos hablando de COASPAE, de Acomatic, de Acotemic, de ACAL, de Fundecrédito. Bueno, prácticamente todo el sistema financiero cooperativo está colapsado. Ya serán una o dos cooperativas fuertes las que todavía no han sucumbido, pero van camino a eso. Ujú, Entonces, mira cómo hemos ido progresivamente llevando esta crisis de liquidez. Crisis de bancos, crisis de pensiones, crisis del sistema financiero cooperativo. ujú, ujú. Ahora, en el 2023 también entró en vigencia el Bitcoin. Todos recordarán que el presidente, ¿verdad? En aquel momento anunció la compra de 400 millones en Bitcoin. Es decir, 400 millones de los fondos públicos que se utilizaron para comprar criptoactivos. Ujú, 400 millones que el gobierno debe haberle comprado a alguien ese Bitcoin y le pagó 400 millones de dólares. Esos 400 millones dejaron de circular en la economía del país. ujú. O sea, volvamos al hilo, crisis de Ese, banco, y crisis de ese es un pensiones. número, Juan José, y ese es un número que no se tiene certeza tampoco si es exactamente eso, porque muchos hablan de que este valor puede llegar a los 600 hasta 700 millones, porque ¿Sí? como no se maneja con transparencia, pues. Así es. Bueno, yo parto del dato inicial, ¿verdad? El gobierno Ujú, anunció que compró Bitcoin por 400 millones. ujú, 400 millones que ya no circularon en la economía. sí, 400 millones que yo te los pagué a ti para que tú me generaras la tecnología blockchain y ujú, tenerlo cerca de 6.000
o 6.500 Bitcoin que tiene en este momento la Chivo Wallet. Ujú. Bueno, a eso también hay que agregar que la crisis se viene a profundizar precisamente porque en este segundo y tercer trimestre de la economía, las remesas han comenzado a disminuir. Es decir, al inicio del año entró mucha remesa por la preocupación que tenían muchos de nuestros compatriotas de ser deportados. Y si Ujú. sos deportado, pues no te dan chance de ir a sacar el pisto al banco. No, Entonces, la gente empezó a mandar todo lo que tenía ahorrado en Estados Unidos y por eso se disparó la sí, sí. remesa al inicio del año. Sin embargo, si tú revisas las mismas datos del gobierno, la remesa ha comenzado a disminuir. ¿Por qué? Porque tú mandaste todo tu dinero de toda tu vida a El Salvador, te Ujú. quedaste en Estados Unidos, todavía no te han deportado, pero tú necesitas dinero también para vivir en los Estados Sí, Unidos. sí. Entonces, si mandaste todo tu dinero, ahora los salarios que estás obteniendo mes a mes te están sirviendo nuevamente para vivir en los Estados Unidos y no estás Para mandando más sobrevivir, remesas. para Entonces, sobrevivir. hay menos remesas ingresando al país. Ujú. Tercero, ya hay anuncios de empresas que se retiran del país porque no ven certeza ni seguridad jurídica en El Salvador. Sí, Entonces, si una empresa, un inversionista, trajo su capital y lo metió en un banco, en el momento que decide retirarse, también se lleva su capital. Entonces, sí, ese dinero también está saliendo del sistema financiero sí, tienes razón. y Ah, no está ingresando nueva inversión extranjera. Seguimos siendo por enésimo año el país que menos inversión extranjera trae a El Salvador. A eso sí, agreguémosle la cartera de créditos de los bancos, es decir, los bancos privados no tienen el dinero ahí ocioso, lo ponen a trabajar. El dinero está invertido en la cartera de crédito. Un banco presta para proyectos de desarrollo, para actividades económicas, para consumo, etcétera, etcétera. Eso es dinero que sale del banco, que no se recupera de manera inmediata. A ujú. veces tú prestas un crédito hipotecario para 20 años. Entonces el banco Sí, va a recuperar ese dinero hasta 20 años, hasta que tú a, termines de pagar. a Entonces, 30, a todos 30. estos, todos estos elementos, Franklin, provocaron la grave Uf, crisis de liquidez. Y ajá. te voy a poner un dato. Algunos recordarán, ¿verdad? Porque pueden ser cosas insignificantes. Allá por el 2023, cuando tú metías tu tarjeta de débito o crédito a un cajero, a ti te Ujú. salían billetes de a 5, de a 10, de a 20. Incluso recordarás que en la gran mayoría de centros comerciales decía que no podías pagar con un billete de a 100. O 50. Sorpresivamente, de la noche a la mañana, los cajeros del sistema financiero comenzaron a extender billetes de a 50 y billetes de a 100. Eso lo que puso al descubierto es que había una crisis de liquidez de billetes de baja denominación, producto de todo esto que hemos hablado. Ahora, claro, la gente lo ve normal, dice, a mí me da igual que el cajero me dé 5 billetes de a 10 o uno de 50. El problema es que sin percatarse, el que los cajeros emitan billetes de a 50 y de a 100 generaron un proceso de inflación. Porque cuando tú sacabas un billete de a 20, ibas al súper y comprabas con un billete de a 20. Hoy ese billete de a 20 ya no te alcanza, hoy tienes que comprar con un billete de a 50. Entonces, inconscientemente la gente no se percató que que el sistema financiero comenzara a emitir billetes de a 50 y de a 100 generó un proceso inflacionario, pero también ocultó esa crisis de liquidez de billetes de baja denominación que se generó por todo esto que hemos hablado. Ujú, Ahora, ujú. te he explicado el problema. Sí. Veamos ahora esta famosa ley. Entonces, Ah, el gran culpable de esta crisis de liquidez que tiene todo el sistema financiero en su conjunto es el gobierno. Tú recordarás, Franklin, a Nicolás Martínez, él fue profesor mío de la maestría en economía.
presidente del Banco Central de Reserva, él fue citado a la Comisión de Hacienda del Congreso y Sí, Nicolás fue a desmentir ese discurso que Nayib decía que no tenía un 5 partido por la mitad. sí. Nicolás Martínez dijo que el gobierno había contado con 3 millones diarios para atender la pandemia y eso le costó el puesto. Ahí quedó en evidencia la voracidad de este gobierno que había estado solicitando endeudamiento de corto, de mediano y de largo plazo, sobre pretexto de la pandemia, pero que al final las grandes obras y todas las cosas que se hicieron en la pandemia, muchas de ellas no se han cumplido. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué pasó, verdad? Apareció el caso COSAVI para ponerle la cerecita al pastel de la crisis de liquidez. Y entonces todo el sistema financiero cooperativo comenzó a colapsar en un efecto cascada. Ante ese escenario, el gobierno aprobó 5 leyes. Disolvió la ley del INSAFOCOP y aprobó otro conjunto de leyes, incluidas esta, la Ley de Estabilidad Financiera. Como te digo, al principio esta ley pretendía darle facultades al Banco Central y a la Superintendencia para intervenir el sistema financiero cooperativo de una crisis que generó el mismo gobierno. Ya Ah, hemos hablado del cansancio, quién es el responsable del grave sí. problema que tiene COSAVI en este momento, ha sido el gobierno. Ujú. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Hoy que se avecina una crisis de mayor proporción, pues porque la banca privada tiene el 85% de toda la masa monetaria, el gobierno aprobó una reforma y prácticamente esa ley de estabilidad financiera la han convertido en una ley de salvataje para salvar al mismo gobierno del problema en el que nos ha provocado. Es decir, fíjate que nosotros tenemos afectados en COSABI y Franklin que también tienen dinero en la banca privada y nos han comentado que se les ha dificultado poder retirar grandes cantidades de dinero En la del, banca privada. en la banca privada. No hablamos de cooperativa ya, sino No, que en un banco de normal. la banca privada. Es más, del principal banco de este país, el banco que mayor cobertura da en este país. ¿A qué se debe eso? A que el banco tiene claro que si permite que clientes retiren dinero arriba de 100,000, 200,000 o más, el banco va a tener serios problemas para que el ciudadano común y corriente que solo mete su tarjeta para sacar 10 pesos, no los pueda hacer. Entonces, Mira, como te digo, eh, ¿verdad? ujú, Tenemos inversionistas que se están yendo del país. Esa gente está sí, sacando dinero en la banca. Está entrando menos remesa. La banca privada tiene la cartera de créditos, eh, pues, es decir, tiene el dinero de todos los salvadoreños invertidos en muchos proyectos. ajá. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente esta ley lo que faculta es al gobierno a utilizar fondos públicos para salvar a la banca privada si es necesario de un colapso. Y ojo, Expliquemos de manera sencilla esto. Vamos a ver. vaya, Es decir, el Ministerio de Hacienda debe en adelante, dentro del presupuesto, establecer un recurso destinado a fondear bancos privados si esta crisis avanza todavía más. no, ¿O cómo lo estarías no, planteando? Franklin. La ley de estabilidad financiera habla de crear un comité Ujú, que va a estar integrado por 6 personas que van a ujú. ser seleccionados por el Consejo de Administración de la Superintendencia del Sistema Financiero. Démosle rápido a eso porque eso es irrelevante. Una terna propuesta por el Banco Central, pero lo va a elegir el Consejo de la Superintendencia. 2 representantes del Ministerio de Economía, que también lo va a elegir el Consejo de la Superintendencia. Y 2 representantes de la misma Superintendencia. 6 personas. Este comité va a tener la facultad para declarar crisis financiera y hoy con la reforma que se ha hecho se faculta a este comité y particularmente a la superintendencia, al Banco Central de Reserva, a otorgar financiamiento de fondos públicos para evitar la crisis del sistema financiero. En buen salvadoreño, Franklin,
Si todos los salvadoreños fuéramos este día a la banca privada, no importa el nombre, a sacar nuestros ahorros, colapsa el sistema financiero. Y eso lo que va a provocar es que la superintendencia le ordene a los bancos crear lo que en Argentina se llamó el corralito. Es decir, si tú quieres retirar $100, solo vas a poder retirar 10. Porque si todos los salvadoreños queremos retirar la plata, colapsamos el sistema financiero, que es lo que pasó en el sistema cooperativo. Entonces, ¿qué sucede? Esta ley no es una ley pensada en los ahorrantes ni en los dueños de los bancos. Esta es una ley que el gobierno ha aprobado para salvarse a sí mismo del grave problema de liquidez financiera en el que nos ha metido el gobierno. Es decir, imagínate tú a 2 millones de salvadoreños ahorita haciendo cola en el Banco Agrícola, en el Banco Cuscatlán, en Credomatic, en todos los bancos del país. Prácticamente quebras el sistema financiero. Entonces, ante una situación como esa, lo que van a hacer es un corralito. Y si tú no puedes sacar dinero, Franklin, este es el fin del gobierno. Está jodido, sí, está jodido. Ahora, vamos a ver. Aquí me quedan algunas dudas. Tengo un montón de preguntas. Voy a ir rápido, voy a ir a las preguntas y me quedo con mis dudas para el final, ¿te parece? Para Démosle. darle espacio a la comunidad que nos está escribiendo. Este tema es grave, grave lo que está planteando Juan José. Es gravísimo porque prácticamente es llegar al fondo de todo el manejo cero planificación y desordenado que se ha hecho de los recursos públicos. Pero no vemos que se comporta de esa manera el gobierno. Seguimos en un esquema de despilfarro, ¿verdad? Que cuentas que no cuadran. Vamos a ver, voy a pasarte comentarios. Saludos, Fran, y a todos los conectados. Gracias por transmitir, dice. Vivo la marcha, así aquí estamos. Saludos desde Alemania. Saludos, Roberto. Bendiciones y feliz tarde, dice Like 5. Bueno, ¿y dónde está el dinero? Allí, en donde está el dinero, ahí están los Bukele. Ellos huelen el dinero. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado un listado sobre los principales países de tránsito o de producción ilícita de drogas para el año fiscal del 2026, en el cual aparece El Salvador nuevamente. Tengan decencia, dice, esto un día se va a acabar, Marcos. Habla Ruth Eleonora López. Excelente tema, Lorena López. Dice, deuda total de pensiones ya superó los 11,000 millones, tal como tú lo habías dicho, Juan José, a julio de 2025. Los datos oficiales indican que desde la entrada en vigencia de la última reforma previsional el saldo aumentó 4,885,96 millones en poco más de 2 años y medio. O sea que el robo de COSAVI lo vamos a pagar todos. Te estoy dejando ya comentarios para que vayas tomando nota. El Ministerio de Hacienda, sin explicar, dice si ventas de mercado declaran IVA o qué pasa. Híjole, esa es otra pregunta. Voy a anotarlo por aquí porque este tema de los mercados en San Miguelito pagando IVA también es una cosa que hay que consultarte. Dice, ¿alguna novedad para los afectados de COSAVI o todo sigue en silencio, Juan José? Saludos, Fran. Gracias a Juan José, a su invitado, dice. Entrando y poniendo sus likes, por favor. Buenas tardes. Dice, el robo lo han legalizado, Juan José. Todos vamos a pagar los errores, digamos, que han cometido con el sistema financiero, con el sistema bancario. Que no le digan, dice, que no le cuenten. Nietzsche aquí está con nosotros. Lo mejor, dice, véngase para acá, infórmese, apóyenos dejando su like. Buenas tardes, Fran. Saludos a tu invitado. Dice, saludos y bienvenidos, Juan José. Ya entregué, dice, por acá. Mil gracias, Juan José, por aclararnos esta ley. Buenas tardes, gracias por informarnos, denle con todo, dice. De verdad, dice, vamos a ver, me suelto esto, no lo entendí. Saludos a la gente que está detrás de los matochos, dejen su like, dice. Dejando el poderoso like, estoy trabajando honradamente, no como la mafia Bukele. Saludos, luego los miro en diferido. Gracias, Christopher. Ahí están. Vamos a ver, voy por acá. Gracias, don Juan José, por invitar, dice, por esta información. Este gobierno ha sido el país de los 6 gobiernos anteriores. Este gobierno es parásito de los salvadoreños. Buenas tardes a todos. Vamos a ver.
pero ¿quién los obliga a que presten? Dice, ¿quién los obliga a que presten? Fíjate cómo empiezan ya a poner argumentos, José. Ya los youtubers pro gobierno dicen que no tenemos deuda, que todo está pagado, que no fue, que el dinero alcanza cuando nadie roba. ¿Qué pasa con esto? Antes que Bukele llegue al poder o llegara al poder del país, el país estaba ya tan jodido. Pregunta, antes que Bukele llegara al poder, ¿el país estaba ya tan jodido? Es una buena pregunta, te la dejo ahí, José. Dice, pongan sus likes, no sean tacaños. Dice, felicito a Juan José por el excelente análisis macroeconómico que realiza, pero yo tengo una pregunta, aquí bien simplista, Juan José. ¿Saco mis ahorros de los bancos, sí o no? ¿Y qué está detrás de esta ley? Ahí te voy dejando. O sea que cuando llegue Bukele al país no se debía nada, dice. Cuando llegó Bukele al país no se debía nada, todo es deuda de Bukele, pues. Dice 400 millones que el ladrón de Bukele ya se robó. Pues para tener esa cuenta hay 12 palabras claves, el que posee el dueño, dice. En la próxima saco un perfil que diga intestinomicina, porque ya hay alcalde, dice. Vamos a ver, ¿cuál Singapur? Dice, ¿cuál dinero? Estamos jodidos aquí en el país. Va a ser necesario actuar como en Nepal para obtener transparencia, no queda de otra. Todos los gobiernos se endeudan, Juan José, pero Bukele se ha endeudado 500 veces más y ha aumentado más la pobreza. Con esta ley se resuelve el caso Cosavi, Juan José. Preguntan, ¿el robo o el robo lo pagaremos todos nosotros? En el momento que el pueblo se manifieste, comenzará la represión. Por eso está engrandeciendo el ejército. Buenas tardes y saludos a Juan José. Buenas tardes, Fran, y a Juan José. Saludos, ya dejé mi like. Un saludo a todos los pensantes, dice. Nicolás fue profesor y amigo de mi padre. Cuentan que terminó en un escritorio debajo de una escalera en el edificio del centro del Banco Central. Ahí se contagió de COVID y después murió. Todo el dinero todo el dinero se le está viniendo para los militares. Es necesario que vamos a ver, población, no sé, aquí no lo entiendo, se tome San Salvador. Es necesario que la población se tome San Salvador y recupere las pensiones, ir a vaciar los 150 empresas que Bukele ha creado, dice. Ya empezaron a huevearse el pisto del banco también. Uno de los constructores del Hotel Hilton creo que estaba cerca del aeropuerto. Dijo que los bancos nacionales no tenían dinero para financiar este proyecto, que por eso querían hacer los bonos del Bitcoin. Llegó la feligresía. El Salvador va camino a Nepal 2.0. Pedradas y fuego en la asamblea, dice. Fran, pregúntele si no hay riesgo de un corralito. Bueno, amplía un poco más también lo del corralito, por favor. Voy a leerte un par más, pero es que ha caído un montón de comentarios. Voy a leerte un par más. Dice, no conviene regresar a El Salvador. Bueno, aquí te pregunta la gente que está afuera. No estaba mal mi pensar. Vamos rumbo a la miseria económica, donde la agencia 2030 dice no tendremos nada y seremos felices. Pregunta, ¿los depósitos corren riesgo, Juan José? Don Juan José, en buen salvadoreño, este gobierno se va a quebrar a la banca privada y por lo tanto se pierden los puchitos que podemos tener, digan, el dinero de los impuestos, etcétera. ¿Sería bueno que la gente sacara su dinero y que Bukele se quedara en bancarrota? Preguntas, todas estas son preguntas. Lo único que pedimos es nuestro dinero de COSAVI, tercera edad. Nosotros, dice, no somos ninguna oposición, pero sí tenemos derecho a reclamar nuestro dinero. Ya están avisando que hay que sacar el dinero del banco, entonces necesitamos nuestro dinero de COSAVI. Este gobierno nos lo tiene secuestrado. Gracias, Franklin, por invitar al licenciado Juan José Ortiz. Dice, solo en pagar a los youtubers, vamos a ver, solo en pagar a los youtubers, solo ahí se le va un buen platal, dice. Impuestos, remesas siguen de paso. Me voy a quedar por acá. Bueno, hay otra pregunta acá. Dice, el Fondo Social para la Vivienda tampoco tiene dinero, no está dando los préstamos.
Te voy dejando, no sé si eso entra también en el Fondo Social para la Vivienda. Bueno, te dejo todos esos comentarios, me quedo hasta acá. Vamos a ver si nos queda chance para hacer una segunda ronda. A ver, Juan José. Bueno, Franklin, tres elementos más que no hemos mencionado para cerrar el ciclo de crisis de liquidez. Ujú. Bueno, todo esto que te he comentado forzó al gobierno a ceder con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo de 1.400 millones de dólares. Ese préstamo se venía negociando desde el 2021. Ajá. Dado esta crisis de la que hemos hablado, pues al gobierno no le quedó más remedio que ceder a las condiciones del Fondo Monetario. Ese dinero, Franklin, esos 1.400 millones vienen precisamente para subir la reserva, para subir el encaje legal del sistema financiero. El problema es que esos 1.400 no se le entregan al gobierno de un solo. Durante 3 años, el gobierno va a estar recibiendo desembolsos. Al día de hoy solo ha recibido uno de 110 millones más o menos. Y a estas alturas el Fondo Monetario ya debería de haber hecho la segunda visita para ver si el gobierno está cumpliendo con las condiciones que el fondo le ha impuesto. No sabemos realmente, ¿verdad?, por qué el fondo se ha atrasado o si el gobierno se ha atrasado con el cumplimiento de las cosas. Ujú. Un segundo elemento, Franklin, hay que recordarle a la gente, el presidente decía que por primera vez en la historia, el presupuesto general de la nación no iba a requerir de mayores niveles de endeudamiento. Es lo que Cabal. hemos tenido a lo largo de este 2025 por esa crisis de liquidez financiera que hay. Ya van cerca de 1.700 millones en préstamos solo este año. Sí. Y tercer dato, Franklin, para poderle dar respuesta a las preguntas que me ha hecho la gente. Tú también recordarás que el gobierno ha aprobado una ley para estimular a nuestros compatriotas a regresar con su patrimonio a El Salvador. Sí. Y te dice que todo aquel que tenga 100.000 dólares o más, pues es bienvenido al país, ¿verdad? Y no va a pagar impuestos y no va a declarar impuestos. Eso es producto de esa crisis, Franklin. No es que El Ujú. Salvador sea un país próspero para que nuestros compatriotas regresen. Al gobierno le interesa que nuestros compatriotas traigan su dinero al país. Ahora, fíjate qué interesante. Vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas. A ver. Muchos de los seguidores del gobierno nos habían cuestionado y todavía nos viven cuestionando por qué nosotros le pedimos un fideicomiso al gobierno. Y la gran mayoría de gente ha dicho, ¿y por qué vamos a pagar con nuestros impuestos a los de COSAVI si nadie los obligó a meter su dinero ahí? Pues hoy quiero decirle a todas esas personas que de manera miserable emitieron ese tipo de opinión, que ahora sus impuestos y su dinero que está en la banca va a servir precisamente para eso, para Para, para. salvar al gobierno, no a COSAVI, porque aquí ya vienen las primeras respuestas. Bueno, según la ley, el proyecto está pensado para salvar bancos cooperativos, instituciones de ahorro y crédito y bancos privados. No queda muy claro en la ley, Franklin, si cooperativas que están enfrentando la grave crisis de liquidez van a ser incluidas o no. Eh, la redacción es muy difusa, habla de sociedades de ahorro y crédito. Ujú. No sé si podemos incluir a las cooperativas ahí, pensaría que no. Entonces, la ley está pensada para que en una crisis financiera el gobierno use fondos públicos para ayudarle a un banco privado, a un banco cooperativo o a sociedades de ahorro y crédito, pero eso queda muy difuso. No te sabría decir si instituciones como COSAVI, GOASPAE y todas las cooperativas que están enfrentando problemas de liquidez pueden ser incluidos. Pensaría que no. Y entonces aquí viene ahora la solvencia moral, Franklin. Todos aquellos que me acusaron, ¿verdad? Seguidores, simpatizantes del gobierno, que por qué con sus impuestos se le va a pagar a COSAVI. La mala noticia ahora es que con sus impuestos y con el dinero que usted tiene en la banca privada, van a salvar a los mismos bancos de este desastre financiero en el que nos ha metido el gobierno. Y ahí Ujú. quedamos exonerados los de COSAVI.
Porque como te digo, según como he leído la ley, COSABI no va a ser incluida porque es una cooperativa. Ujú. Ahora, mira, lo que voy a decir es complicado. Yo no voy a recomendar sacar o no el dinero. Creo que esa es decisión de cada salvadoreño. Yo te voy a decir lo que yo haría. Ujú. Yo haría es ir a sacar el poco dinero que me queda en la banca privada. Abajo de la almohada. Pues no sé, ¿verdad? Hay que volver a los tiempos de los abuelos, en un cántaro, en una caja, debajo de la almohada. Pero yo personalmente con esta ley que está facultando al gobierno a usar fondos públicos para salvar a un banco en un dado caso, haya una crisis, esto realmente es alarmante, Frank. En primer lugar, los fondos del Estado no deberían de no deberían de servir para salvar una institución privada. Ahora, en el caso de Cosabi, nosotros hemos pedido un fideicomiso porque tenemos 230 millones para pagar ese préstamo. La misma superintendencia ha dicho que en Cosabi hay 230 millones en activos. Cuando nosotros pedimos el fideicomiso, no estamos pidiendo que de los impuestos ni de los fondos públicos se nos regale el dinero para resolver el problema de Cosabi. Estamos pidiendo un préstamo que podemos pagar. La pregunta aquí es, si un banco privado entra en crisis y el gobierno le presta fondos públicos, ¿cuánto tiempo se va a tardar para reponerse de un golpe así? Y entonces podemos caer en una lamentable situación donde tengamos que suprimir dinero de educación, de salud, de obra pública para salvar un banco privado. Y ojo, ¿verdad? La idea de salvar un banco privado no es pensar en los ahorrantes. Nayib lo que está pensando es que si todos vamos a sacar el dinero a la banca y no lo podemos hacer, esto puede generar un colapso nacional. Y esto sí pondría en serios peligros la reelección presidencial. Entonces, yo no voy a decirle a la gente qué tiene que hacer. Yo creo que todos somos adultos, todos entienden lo que yo he explicado. Yo, Juan José Ortiz, como no tengo dinero en la banca privada, pues con suerte tengo ahí un par de monedas de 25. Yo sí voy a retirar mi dinero, porque creo que se está aprobando una ley muy peligrosa. Desde el momento que se está diciendo que se aprueba esta ley, por si sucede una crisis, es porque ya tenemos una crisis. Y como te digo, lo digo con propiedad, tenemos afectados de COSABI que además de que han sido afectados por la cooperativa, también tenían depósitos en la banca privada y no han podido retirar todo su dinero, pues la banca privada no da explicaciones. Recuérdate que en la banca pues trabajan empleados, ¿verdad? Que reciben lineamiento. A esos pobres empleados les toca aguantar las maldecidas que la gente les pega. Pero en Sí. realidad ya tenemos casos documentados. Tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que quiso retirar $100,000 de un banco privado y no lo pudo hacer porque el banco tiene serios problemas de liquidez. Ahora, esos problemas de liquidez en este momento quizás no afectan a quienes tenemos 10, 15, 20 o $100 ahorrados, pero sí para aquellas personas que tienen cantidades importantes de dinero, ¿verdad? Que quieren utilizarlas para proyectos económicos, para cubrir un poco, pues, los problemas económicos que están enfrentando por el problema COSABE, pero que no pueden retirar su dinero. Entonces yo la recomendación es que lean la ley. Insisto, creo que esta es una ley para salvar al mismo gobierno. El mismo gobierno es el culpable de esta crisis de liquidez que tenemos y ante la posibilidad de que pueda haber un colapso social, pues han tomado la decisión de reformar la ley, ¿verdad? Para facultar en esta ley el otorgamiento de fondos públicos, ya sea a través de préstamos internacionales, para salvar la liquidez del sistema financiero. Aquí la gente te preguntaba también varias cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los salvadoreños que están en Estados Unidos y están regresando con su dinero acá? Bueno, mira, yo les diría que revisen las estadísticas de los organismos financieros internacionales.
Así como consideramos un compatriota un turista, yo podría considerar un compatriota que trae $100,000 como un inversionista extranjero. Y El Salvador por enésimo año es el país que menos inversión extranjera atrae, precisamente porque el país no ofrece seguridad jurídica. Estas reformas constitucionales que se han estado haciendo precisamente ahuyentan la inversión extranjera. Entonces yo le diría a un compatriota, revise las estadísticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano. Somos el país menos atractivo para venir a invertir. Entonces ya quedará en cada compatriota, pues si decide traer 100,000, 200,000 o más, todo el dinero de toda la vida trabajado en Estados Unidos. Yo lo único que te recuerdo es lo que ha estado diciendo el vicepresidente de la República, que le están diciendo a todos los compatriotas que se quieran venir, que se traigan todos sus activos, ¿verdad? Y que van a quedar exonerados de la declaración de impuestos. Eso es producto de esa grave crisis que está enfrentando el país. Entonces, Y esto que dice, aquí te voy recuperando algunos comentarios. Por ejemplo, la gente dice, sí, pero Bukele no es el que ha endeudado, ya había deuda. sí, totalmente. Y yo incluso dije, todos los gobiernos anteriores han utilizado el mecanismo de deuda de corto plazo con la banca. Hasta antes de Nayib, la deuda ya rozaba el 70% del Producto Interno Bruto. Ya era una deuda altísima. Y con este gobierno ya estamos rozando el 90%. El problema es que con este gobierno se agudiza por las otras variables que hemos hablado. Como ya no le podían seguir sacando dinero al banco, hacen la reforma a pensiones. Le sacan todo lo que han podido a las pensiones. Ya no pueden sacarle más porque ya el sistema de pensiones colapsó. Le cayeron a las cooperativas. A eso agreguémosle los 400 millones de Bitcoin. Las empresas que se están retirando del país, cada vez están entrando menos remesas. Todo esto ha venido a agudizar la grave crisis. Yo no estoy diciendo que esta crisis de liquidez es exclusiva de este gobierno. Este gobierno lo que vino a hacer es a profundizarla y agudizarla sobre pretexto de que quería dinero para la pandemia. Entonces, eh, todos estos elementos al final, Franklin, llevaron a la necesidad de pedirle prestado al Fondo Monetario y ceder a todas las condiciones que el fondo ha pedido. Prueba de ello es que ya van más de 20,000 empleados públicos despedidos. Esa fue una condición para poder acceder al préstamo. Ajá. Vamos a ver, en lo concreto, este gobierno de Bukele no tiene dinero para poder saldar su deuda con la banca privada, LETES y CETES, que por el dato que hemos visto ronda los 2.700 millones, ¿verdad? Y él va a recibir un préstamo a partir de todo este reajuste que ha hecho con el Fondo Monetario. O sea, te quedas en realidad, no te alcanza, pero ni para, ¿verdad? Ni para estabilizar nada. Y Así a es. esto le sumas lo que tú decías, 11,000 millones en materia de pensiones, que hoy por hoy tampoco las está pagando, Juan José. Hoy ha tenido, ¿cómo se llama? Le ha puesto pausa al tema de las pensiones. Creo que se vence, no sé, no recuerdo exactamente cuándo se En vence. 2027 se vence el periodo de gracia que el mismo gobierno se aprobó para Se no pagar capital ni intereses a la deuda de pensión. Entonces, el mecanismo que utilizó este gobierno ha sido no pagar letes y cetes, ¿verdad? Y seguir pagando lo que se le llama nada más los intereses, pero no pagar el capital, ¿verdad? Luego, no pagar pensiones, ni intereses ni Solo el... una aclaración, Franklin. Ahí el Ajá, gobierno hizo un negocio con la banca privada y amplió el plazo a 7 años para ajá, pagar esa deuda de corto plazo. sí, por eso. Pero mientras tanto no paga, Sí, paga intereses nada más. nada más. O sea que no está pagando letes ni cetes y no está pagando pensiones. Y luego sigue incrementando la deuda internacional, ¿verdad? Sí. A tal punto que hemos llegado a los 33,000 millones, 33,500 millones más o menos. Baja. Estamos viendo de alguna manera alguna estrategia para enfrentar esto, Juan José, ¿lo estás viendo vos en materia de diseño estratégico, de cómo enfrentarlo? Porque esta ley, al contrario de ser
una salida, profundiza más el problema. Tú lo has planteado. Viene un corralito. Y esto simple y sencillamente es una crisis. O sea, la crisis llega al bolsillo de los hogares, de las empresas y de todo aquel actor que dinamiza la economía. ¿Tú estás viendo alguna ruta, alguna salida, cómo enfrentar esto? Bueno, digamos que algunos mecanismos internos, pero que no creo que vayan a ser la solución. El gobierno está concesionando, ¿verdad? O creando autónomas para administrar a actividades de la función pública para obtener ingresos inmediatos. A Sí, eso se debe, por ejemplo, que le han quitado a los municipios el FODES, se creó la DON, hoy les están quitando la facultad de la basura, el tema de los mercados municipales. Entonces, ahora van a ser administradas por autónomas, ¿verdad? En un intento de generar recursos para mínimamente el gobierno tener liquidez y funcionar. Ahora, a nivel estructural, no. A nivel estructural, lo único que vemos es más endeudamiento. Todas las semanas vemos en el Congreso más y más endeudamiento. Y yo te soy honesto, Franklin, la gente hasta le perdonaría al gobierno esta grave crisis financiera si ya estuvieran reparadas las 5.000 escuelas que prometió, de lejos. si ya se hubieran hecho las grandes obras de infraestructura que prometió en el Plan Cucatlán, el aeropuerto, el tren del Pacífico, el viaducto de los Chorros, etcétera, etcétera, ¿verdad? El problema es que la gente lo que está viendo es cada semana en el Congreso más deuda, más deuda, más deuda, pero no ve obras, no ve cosas que le permitan a los jefes de hogar decir, mi bolsillo está aliviado y estoy llevando más sustento a mi familia. Incluso yo te decía que en el caso de la inversión pública, que es un apalancamiento para generar empleo, tampoco lo está generando, porque en esta grave crisis de dinero que tiene el gobierno, en vez de generar empleo con la inversión pública, lo que está usando es reos en fase de confianza para no pagar esos salarios. Sí, tienes Entonces, razón. al final, mira, el corralito solo es posible si todos los salvadoreños deciden sacar su dinero. Ahora, yo no puedo ser responsable de eso, ¿verdad? Yo no he Mm. llevado al país a esa situación. Yo, Juan José Ortiz, voy a sacar lo poco que tengo, que es lo único que me sirve para medio respirar, si es que el gobierno se digna en resolver el caso COSAVI. Ujú. Pero vuelvo a insistir, mira, la vida se va encargando de poner las cosas en su orden, Franklin. Todos esos simpatizantes del gobierno que nos acusaban del Mm. por qué vamos a usar fondos públicos para resolver el caso COSAVI, no nos resolvieron, pero ahora esos fondos públicos van a servir para salvar al mismo gobierno en el desastre en el que nos ha metido por el grave problema de liquidez que tiene el sistema financiero. Qué tremendo. Yo quiero cerrar, bueno, tengo otros comentarios, si me das chance, te leo otro grupo de comentarios para ir cerrando, toma nota ahí. Dice, vamos a ver, ¿quién me quedé con Jorge Alberto? Vamos a ver, dice, el dinero alcanza cuando busque la familia, dice. ¿Cómo queda eso del dinero alcanza cuando nadie roba? Estas frases de Bukele, devuelvan lo robado. Te voy a dejar ahí esos comentarios. Dice, gobierno es siniestro, Juan José. Buenas tardes, Franklin. Dice, a todos los conectados, favor preguntarle al invitado cuál es el horizonte que él prevé un poco seguro para tener los ahorros en los bancos. Te van dejando preguntas bien concretas. Dice, pregúntele, el Estado de El Salvador tiene secuestrada la cooperativa COSAVI a través de la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Qué va a pasar con nosotros en esta situación? Dice, todo se le está poniendo en contra a Bukele. Pregunta, excelente entrevista, siempre analiza la problemática de forma muy profesional. Gracias al licenciado Juan José. Saludos para ambos. Un abrazo desde España, dice Guadalupe Mena. Estamos perdidos, dice Juan José, estamos perdidos. Es preocupante lo que usted está diciendo. Dice, cuando Bukele dice algo, de inmediato lo traduzco al revés, porque él hace las cosas al contrario. La gente inteligente debe sacar su dinero de los bancos, dice Carlos Mata. Dice Noemí, este gobierno es incansable para meterle la mano al dinero del pueblo. Cada vez estamos más al borde del colapso.
No le bastó tomar nuestros ahorros y propiedades inmuebles de COSAVI, dice Patricia Jacqueline. Nuevamente, gracias, licenciado Juan José, por aclarar tantos puntos que muchos ignoramos. Y a usted, Fran, por invitar a Juan José. Más claro no se puede, dice. La sugerencia está clara. Sacan su dinero, sacan su dinero. Los bancos son millonarios. Las focas que dejen su dinero porque ellos lo quieren, ellos lo que quieren, ellos quieren mantener a Bukele toda la vida. ¿Será que ellos van a crecer, van a crear bancos para desfalcarlos? Es posible que hagan eso, dice. Excelente programa. Pregúntele al licenciado Juan José, por favor, si podría haber un corralito realmente en El Salvador, como pasó en Argentina. Quien no saque el dinero andará marchando después, sin que le den solución. Qué tremendo es Oscar Mata, no seas así. Desde ya han de estar permitiendo a la gente retire todo su saldo. Vamos a ver, acá en Estados Unidos, Obama rescató a los bancos en 2008, a costillas del pueblo fue esto, y el pueblo quedó en crisis. Qué desgracia y qué gobierno más corrupto. Muy de acuerdo, licenciado, nosotros los afectados de COSAVI no estamos pidiendo nada regalado a este gobierno. Le exigimos nuestros ahorros que tanto trabajo nos han costado. Todo un economista y nos dice que saque su dinero. Estamos bien jodidos, dice. Vamos a ver, voy a irme más abajo. Si sacamos el poquito dinero de los bancos, ¿dónde lo invertimos? Si los inmuebles, casas están por los cielos. Y en la casa, si llega la policía, se llevan todo, se llevan esto y se llevan hasta el dinero. Qué tremendo lo que está pasando. Dice, en vez de renunciar, mejor pidiendo reelección definitiva. Dios guarde, que Dios me libre. Bueno, me voy a quedar ahí. Hay algunos últimos comentarios. Te decía, José, y esto del Fondo Social para la Vivienda, sobre que no está dando también dinero, no tiene dinero, eso entra en el mismo esquema de la crisis. Bueno, Bueno, te dejo ahí las preguntas. ese es un problema propio del Fondo Social, ¿verdad? La ley está pensada para darle un salvataje a los bancos, por lo Ujú, menos formalmente. Yo creo que es una ley para salvar al mismo gobierno del desastre en el que nos ha metido. Te voy a ujú. leer el artículo 53 de la ley, Franklin, que es como el corazón de la ley en que yo invito a todo el mundo a leerla, toda. Dice, participación del Estado. Una vez declarada la crisis sistémica, esta crisis la va a generar ese comité de 6 personas, Franklin, que le Ujú, va a recomendar a la superintendencia declarar una crisis sistémica. En el caso que los fondos del instituto sean insuficientes para la aplicación efectiva de una medida de resolución, el Estado, a través de cualquiera de sus instituciones del órgano ejecutivo, con excepción del Banco Central de Reserva y los bancos públicos, podrá proporcionar financiamiento público temporal para apoyar la medida de resolución si se cumplen con todas las condiciones siguientes. Y ahí va detallando una serie de condiciones. En buen ujú, salvadoreño, este comité de 6 personas puede recomendarle a la superintendencia declarar una crisis sistémica en el sistema financiero. Y eso faculta al Ejecutivo a sustraer dinero público de cualquier institución, menos el Banco Central de Reserva y los bancos estatales. Eso quiere decir que, por ejemplo, hoy en el 2025 vimos una reducción sustancial de más de 100 millones en el rubro de educación. sí. Si un banco llega a colapsar y para evitar el corralito hay que quitarle 100 millones de educación para prestárselo temporalmente a un banco, esta ley está facultando eso al gobierno. Ok. Entonces, aquí se pueden ver perjudicados muchos proyectos, ¿verdad? Y rubros estratégicos que son fundamentales para los sectores populares, como la Ujú, salud, la educación, la agricultura, el medio ambiente, la obra pública. Y mira qué interesante, ¿verdad? Porque la ley dice que de cualquier institución del órgano ejecutivo, ujú, con excepción del Banco Central de Reserva y los bancos públicos. ujú. Fíjate que, por ejemplo, aquí hay cosas que no hemos, a veces el tiempo no alcanza para hablar de tantas cosas.
Sí, La semana pasada el gobierno se vanagloriaba de que había comprado 50 millones en oro para fortalecer las reservas estratégicas del gobierno. Hay alguien que dice ahí, bueno, y si saco mi dinero, ¿en qué lo invierto? ¿Verdad? Porque en el país tenemos un fenómeno inmobiliario que se está volviendo una burbuja. sí, Casas también. de adobe que te las quieren vender como que fueran apartamentos en los cayos de la Florida, ¿verdad? Bueno, Ajá. mira, tendríamos que hacer otro programa solo para hablar de qué alternativas tendrías Ok. si tú sacas tu dinero del sistema financiero. Eh, Bueno, Solo te voy a dar un dato. Yo a un amigo hace como 3 meses le recomendé que comprara oro. Mm, No sé si lo hizo o no, ¿verdad? Pero 3 meses después le digo yo, mira, hasta el presidente de la República ha comprado oro. ujú, Todos los estados nacionales están comprando oro para fortalecer sus reservas estratégicas, particularmente Rusia, China, India, los BRICS y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está a punto de lanzarse un criptoactivo por parte de estas potencias económicas, pero no sí, va a ser un criptoactivo especulativo, no va a ser un criptoactivo que hoy sube $1,000, mañana baja 5,000, sí, sino que va a sí. ser respaldado en oro. Entonces, hoy el oro se ha vuelto caro, pero es una alternativa que la gente podría utilizar para una Ok. crisis económica, es decir, sacar su dinero y comprar oro. El problema es Mira, que ya es demasiado tarde porque ahora el oro se está volviendo escaso. Entonces, mira, José. tendríamos que hablar de un programa entero de alternativas que la gente tendría, pero yo Ujú. quiero Mira, ser para cerrar. enfático, Franklin, porque capaz que el gobierno me acusa de querer generar No, inestabilidad, no. ¿verdad? Vamos a ver, para El cerrar. corralito solo es posible si todos los salvadoreños vamos a sacar el dinero al mismo tiempo. Pero hay preocupación, o sea, el alerta queda, pues, Así ¿verdad? es. Entonces Vaya. yo la Eh, recomendación, yo Juan José Ortiz, pues no tengo millones en la banca privada, todo ujú. lo tenía en Cosabi y ahí está secuestrado por el Ahora, gobierno. te quiero hacer esta pregunta, Juan José, porque la situación financiera, yo 4 niveles le pongo: las finanzas públicas, la deuda, las pensiones y la economía en general. Esos 4 elementos están ¿cómo se le llama? En zona de cirugía, ¿verdad? En alas En de cuidados cucaracha, dice intensivos. la gente, ¿va? ¿Ah? En alas de cucaracha. En áreas de cucaracha, cuidados intensivos, y no se ve que el gobierno reflexione. Ahora, a esto, y tú le agregaste ahí las remesas y otros factores que también impactan aquí. Ahora, hemos escuchado, Juan José, no sé si tú lo has visto, de una condición de deflación en Estados Unidos, y la economía en Estados Unidos tampoco se oye que ande tan bien. Y como dicen, si a Estados Unidos le llega un medio, ¿cómo se llama? Le da Virusito, gripe. ¿sí? Aquí nos agarra otra vez COVID. Entonces, esta condición en la que está en Estados Unidos, y esto para cerrar, porque creo que va a haber una segunda etapa quizás para que podamos conversar sobre esto. ¿Tú ves una amenaza mayor a partir de la situación económica que está enfrentando Estados Unidos, que nos pueda impactar y que pueda acelerar esta crisis que se ve en El Salvador en la economía nuestra? Bueno, precisamente la llegada de Donald Trump y las primeras medidas que ha querido implementar tienen por objeto frenar el poder adquisitivo del dólar, porque se está desmoronando, se está devaluando, precisamente por el aparecimiento de otras economías emergentes, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo hemos hablado, los BRICS han acordado hacer intercambio comercial sin utilizar el dólar como moneda internacional de intercambio. Uh -huh. Eso quiere decir que los rusos y los chinos ahora compran bienes y servicios mutuamente, pero ya no utilizan el dólar, sino que están Sí. utilizando sus propias monedas. ¿Qué es Uh lo que -huh. provoca eso? Que el dólar se debilite. Y como tú dices, si a la economía gringa le da gripe, a nosotros nos da cáncer por el simple hecho de estar dolarizado. Es más, yo pensaría, ¿verdad?, que si el gobierno no hace un abordaje rapidísimo de esta crisis financiera, podemos estar a las puertas de lo que pasó en Grecia. Y te voy a decir algo para aquellos que
creen que uno solo emite opinión sin leer, ¿verdad? Sin haber estudiado un tema. La única posibilidad, si finalmente este país entra en crisis financiera, es sacar nuevamente los colones. Uf, no, la Entonces, cosa viene ese difícil. es un tema mayúsculo, tendríamos que hablarlo también de los efectos que podría generar poner a circular nuevamente el colón. Yo soy de la idea de Pero, que desde hace muchos años debemos de haber desdolarizado la economía para evitar lo que ahora los BRICS están causando a nivel planetario. y El ahora dólar se está desmoronando frente a economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y hoy se están sumando otros países, Frank. Y entonces el ahora dólar ya se no está hablas de BRICS, debilitando. ya no hablas de BRICS, ahora hablas de RICS, Sí, ya, porque ya están hablando de otro nivel allá, ¿va? sí es. Eh, Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que estas son variables que la economía salvadoreña no controla. El ujú, descalabro del dólar es un fenómeno que nos va a traer terminación por el simple hecho de estar dolarizado. Y como ujú. no tenemos política monetaria para contrarrestar esos fenómenos, no sé, ¿verdad? Todavía quizás es muy prematuro para hablar de deflación o de Esta estanflación en los inflación Estados hablan. Unidos, pero sí te puedo asegurar que estos sucesos internacionales están desplomando el poder adquisitivo del dólar y si nosotros no tenemos política monetaria, Estamos. obviamente eso nos va a impactar. Y ojo, ¿verdad? Para aquellos economistas amantes del dólar, ¿verdad? Jamás, de los jamases se llegaron a imaginar que una Sí. situación como esta podría ser una posibilidad, sacar los colones que están ahí en las bóvedas del Banco Central de Reserva para Ujú. amortiguar una crisis de liquidez y una crisis financiera que se avecina a nivel internacional. Yo no sé, pero no veo señales, o ves tus señales en la narrativa del gobierno de algún ajuste de esto, porque hace poco de un discurso, lo vemos, anda en propaganda, anda hablando de mercados y peinados y buenos días, buenas noches, mientras esto se está configurando. Entonces, ¿cuál es tu lectura ante esta situación que es alerta, es una alerta? ¿Cómo ves al gobierno? ¿Lo ves, o sea, lo ves preocupado en este tema o lo ves, qué ves ahí? Bueno, si están preocupados, prueba de ello es que reformaron esta ley para Ujú. crear el salvataje, ¿verdad? En segundo lugar, pues continúa la maquinaria publicitaria. Ya la nueva cortina de humo es el discurso presidencial del 15 de septiembre, ¿verdad? Y ya hoy todos los analistas ya estamos otra vez perdiendo el tiempo con que si se va a nombrar la Academia Nacional de Seguridad Pública con el Ujú. nombre de un personaje que lamentablemente fallece, pero que ha tenido un pasado oscuro en este país. Ok. Entonces, en vez de estar tocando estos temas, Franklin, porque mira, yo voy a ser bien radical. Nos robaron las pensiones y nadie está saliendo a la calle. Nos Sí. van a robar el fondo del Seguro Social y nadie sale a la calle. Están despidiendo maestros y los maestros no salen a la calle. Están despidiendo personal de salud, médicos renunciando y yo no veo al gremio médico en la calle. Uno se pregunta, ¿nos van a robar el dinero de los bancos y qué? No vamos a salir tampoco a la calle, porque si ya ni por tu dinero salís a la calle, Franklin, ahí sí, apaguemos las luces y que vivan las luces LED, pues, porque Mm, si ya ni por los $100 que tenés en un banco querés salir, no sé qué tiene que pasar en este país ujú. para que abramos los ojos, pues. Y ahí tenemos el caso de Nepal, un Ok, país más atrasado que nosotros, pero un sí, país que nos está dando muestras de dignidad. sí, sin duda alguna. Y es la generación joven. Son los Ojo. jóvenes. Bueno, Juan José, te agradezco. Mira qué buena plática. La verdad es que yo he estado revisando y las lecturas que hemos hecho no había llegado a tanta profundidad como lo has tocado, porque te fuiste casi desde el 19 para acá a abordar cada uno de los componentes en la economía. Te agradezco, a la comunidad también. Juan José, te agradezco el tiempo, la reflexión y te voy a decir que quedemos para la otra semana para poder darle seguimiento a cuáles deberían de ser las medidas, ¿te parece?
¿Cuáles debería de hacer? ¿Qué medidas deberían de implementar un gobierno responsable, ¿verdad? Porque por aquí estamos viendo otro tipo de cosas. ¿Te parece? De acuerdo. Bueno, gracias Franklin por la invitación. Las disculpas del caso a quienes nos han sintonizado. A Ujú. veces hablar de estos temas excesivamente técnicos pues Pero la gente quedó asustada. requiere leer mucho en primer lugar. Yo he tratado hasta donde he podido de hacer la explicación lo más sencilla posible. Probablemente todavía quedan dudas sobre este tema, pero Mira, ahí me quedó una pregunta que no te la hice, perdón. Dice que si tenés alguna evolución de la visita de China, a la embajada de China. bueno, solamente así rápido, fuimos la semana pasada a preguntarle a la embajada si ya tienen una respuesta de nuestra petición. Nos dijeron que no, ¿verdad? Acuérdate que la embajada es un país soberano, ¿verdad? Ellos deciden el momento más oportuno en el que estimen a bien atendernos, o si finalmente deciden no atendernos, pues esperaríamos que en el tiempo más corto posible nos hagan saber, ¿verdad? Su ¿Sí? resolución. Voy Así rápido que, con la última. Voy rápido con la última, dale, aprovechando que dale. me voy a ver con ustedes. Bukele sale como no lo sé cómo lo han visto ustedes. Más bien te quiero preguntar, bueno, no tiene forma la pregunta, pero llama, o sea, renombra a la academia y le pone el nombre del director de policía que murió en el helicóptero, en el accidente del helicóptero. ¿Cómo lo ven ustedes esto? No sé si tienes alguna opinión al respecto. Bueno, mira, yo como te digo, creo que es una nueva cortina de humo, es un anuncio para mantenernos otra vez entretenidos mientras Ujú, viene el partido de El Salvador contra Panamá, que va a ser la ujú, otra cortina de humo, ¿verdad? Es ujú, decir, este gobierno ya entró en campaña, ¿verdad? Y necesita llegar hasta el 2017 con cortinas de humo, con luces LED, con temas irrelevantes. Realmente es vergonzoso ese anuncio, pues yo no voy a hacer mayor análisis de eso. ujú. El director Arriaza Chicas lamentablemente fallece. Creo que el mejor homenaje póstumo que el gobierno debería de hacerle es hacer una investigación de lo que pasó en ese helicóptero. Hay que decirlo con mucha propiedad, pues él era un personaje bastante oscuro que pertenece al pasado oscuro de este país. Y realmente es una pena que estemos nombrando instituciones públicas con nombres de personajes que no ponen en alto a nuestro país. Yo respeto, ¿verdad? La vida del comisionado, pues es una vida que no debió haberse perdido por el tema COSAVI, pero no voy a avalar, ¿verdad? Que un personaje oscuro de la historia de este país lleve el nombre, ¿verdad?, de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ahí no murieron héroes, ahí murieron 9 personas, Franklin. Y ojo, porque el discurso del gobierno es que murieron 8 héroes. No eran ni héroes ni eran 8 personas. Ahí murieron 9 personas en el helicóptero. Bueno, pues sí, gracias Juan José, te agradezco. Muy buenas tardes. Feliz tarde. Bueno, me quedo aquí rapidito con ustedes los últimos minutos. Mire, qué buena plática, de verdad, hemos tenido con Juan José. Deme un segundito que aquí, vamos a ver, ahí está. Qué buena plática hemos tenido. La verdad es que este tema queríamos abordarlo. Se requiere, digamos, un seguimiento técnico, por supuesto, pero sin duda alguna creo que ha quedado bastante despejado. Dudas nos quedan un montón. Eh, yo francamente quiero seguir dándole seguimiento a este tema, le vamos a seguir dando seguimiento, vamos a tener otras opiniones para poder ampliar, pues, porque es un tema delicado y poder tener más elementos sobre esto que se está discutiendo, sin duda alguna. Quiero invitarles a las 3:30, vamos como lo estamos haciendo todos los miércoles a las 3:30, vamos a conversar con el economista César Villalona. Vamos a hablar, fíjense bien lo que vamos a tocar ahora, 3:30 de la tarde, vamos a conversar con el economista César Villalona. Vamos a conversar sobre ¿por qué Bukele no incorporó en su discurso, en su cadena nacional, los temas económicos? Fíjense bien de lo que vamos a hablar. ¿Por qué Nayib Bukele no mencionó, pero ni en ninguna coma,
los temas económicos. Vamos a hacer ese análisis desde el enfoque de César Villalona a las 3:30. Vamos a conversar con él. ¿Por qué Nayib Bukele no mencionó en ninguno de los temas, durante toda la cadena nacional, los temas económicos? A las 3:30 de la tarde y en la noche, a las 8, con Walter Faguaga. La guerra cognitiva, ¿qué impacto se está generando en la sociedad y en el pensamiento y la percepción salvadoreña? Temas interesantes. 3:30 nos vemos con César Villalona y a las 8 en el Barcito FM vamos a platicar con Walter Faguaga, sociólogo, analista, sobre guerra cognitiva. ¿Qué impacto está generando esto en el pensamiento, en la percepción, en el ánimo y en la emoción de los salvadoreños? Muy buenas tardes. Nos quedamos hasta acá. Hoy ha sido una Virales distinta, pero sin duda alguna